Aplazo a la educación, desinversión educativa. Así comenzamos Desiguales en este día martes, porque hoy se conoció una información que tiene que ver con un estudio regional comparativo hecho por la UNESCO y por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa. Un examen hecho en el año 2019. Miren la comparación. Lectura en tercer grado, lectura en sexto grado, matemática en tercer grado, matemática en sexto grado y ciencias en sexto grado. 2006, 2013, 2019. Excepto lectura en sexto grado, que está igual que en el año 2013, en el 2019 todos los indicadores dieron por debajo. Es decir, la calidad educativa, si se quiere, esto lo pongo en signo de pregunta, o el aprendizaje de los chicos es menor. Bueno, los números, al menos de este examen, demuestran que los resultados fueron peores. ¿Cuántas veces hablamos y escuchamos que la educación es la mala educación o las dificultades en la educación son la base de toda desigualdad? Miren esto, mucho más claro todavía. En el año 2006, aquí estamos en la evaluación de lengua y es por puntos. Argentina estaba por sobre la media de América Latina. Año 2013... se acerca a la media de América Latina, aumenta incluso el puntaje de la Argentina. En el año 2019 el proceso nos lleva a estar por debajo de la media de la región. Esto también pasa en matemáticas, la misma lógica. Argentina en 2006 por encima en puntuación de este mismo examen de la UNESCO, del cual hoy tuvimos resultados del año 2019. En el año 2013 hay una mejora de la Argentina en el rendimiento de matemáticas. En el año 2019 lo que nos interesa es el recorrido, es la dinámica, no la foto sino el proceso. Argentina queda por debajo de la media de América Latina. ¿Por qué hablamos de desinversión? Bueno, porque si uno ve en porcentaje del PBI cuánto se pone en educación del año 2003 al año 2020, se ve claramente que lentamente hubo un aumento en la curva. La roja es solamente educación, la verde es educación más ciencia y tecnología. El pico de la inversión se da en el año 2015 y miren cómo baja, una curva claramente descendente hasta llegar al año 2020 cuando en plena pandemia empieza a repuntar. Buenas noches, así arrancamos este Desiguales del día de hoy. Esto que estamos compartiendo nos puede meter en una educación, en una discusión, en un debate respecto de esta foto. Pero lo interesante, y me parece que Desiguales en la televisión pública tiene este sentido, es qué otras cosas nos invita a pensar respecto de una pregunta que nos hacemos pocas veces. ¿Para qué mandamos a los pibes y a las pibas a la escuela? La alternativa no es no enviarlos, quiero decir, ¿bajo qué proyecto educativo o con qué proyecto educativo, con qué fin? Para que repitan contenidos de acuerdo a modos de examinar estandarizados, para que repitan contenidos como loros y se los acuerden de memoria, o para que se involucren en un proceso crítico de reflexión sobre lo que tienen en su entorno y de su comunidad. Porque esto también abre una discusión, y esta es la oportunidad, acerca de los métodos y los modos en que se evalúa. Ya vamos a hablar con nuestros invitados e invitadas del día de hoy, especialistas en este tema y también funcionarios del Ministerio Nacional Educativo, sobre qué otras discusiones en términos de qué proyectos pedagógicos están en pugna cuando aparecen estos resultados. Tenemos dos opciones: o aprovechamos esto para dar un debate más profundo, o sencillamente lo dejamos pasar y hacemos la comparativa, por supuesto, de los dos modelos de proyecto de país en disputa. Estamos acá en el estudio, ustedes lo estaban viendo, con Silvina Birtz y con Pablo Imen. Con ellos vamos a hablar, pero también tenemos un programa que tiene que ver con economía, que tiene que ver con la política. Bueno, justamente la educación es política, ¿no? Sí, y la claro. decisión de no poner dinero en determinados aspectos es política. Y no invertir, por ejemplo, en innovación y tecnología, no invertir en formación docente, no invertir en infraestructura, reitero, es una decisión política. ¿Vamos a la mesa? Vamos a la mesa, Desiguales. Libre de humo. Libre de humo y muchos otros temas más. Mucha preocupación también por el momento de la pandemia, ¿no es cierto? Sí, por Vamos supuesto. a hablar de eso también. Cande, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, vamos a hablar de algo que anticipamos un poco el domingo, que es la reacción de los mercados, tanto a la carta de Cristina como de cara a diciembre, de cara a esta recuperación económica, cómo lo están leyendo y qué se espera, ¿no?, en esta última parte del año. Hubo una reunión importante hoy en Casa de Gobierno, ¿no? Sí, estuvo la reunión del Gabinete Económico, que salió Cecilia Todesca a hablar de estos indicadores económicos, de esta recuperación. Lo que se habla en el mercado es si es efectivamente una recuperación, si es un rebote, e importan estas lecturas de cara a
las acciones argentinas, al Merval, a cómo se va a seguir la evolución, ¿no?, de los activos en nuestro país. Quiero ponerle especial énfasis y subrayar lo que nos va a explicar en un ratito Candelaria Boto acerca de cómo leer cuando reacciona el riesgo país, cuando reaccionan los mercados, cuando reaccionan los bonos, qué es lo que están diciendo políticamente, qué cosas se evalúa, qué cosas leen, porque quizá lo que a ellos les interesa no es en función de los intereses de las grandes mayorías. O sea, vamos a ver qué es lo que dicen y me parece que eso nos lo debemos todavía en la Argentina respecto de esas decisiones. Néstor Espósito, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. Vas a ver y a escuchar a dos testigos propuestos por el fiscal Carlos Stornelli para que expliquen que él no tiene nada que ver con la causa de Alessio. No solo los vas a ver y los vas a escuchar, sino que Stornelli estuvo presente y él también les preguntó a los testigos. Vas a ver todo en un ratito. ¿Tenemos los videos? ¿Tenemos los videos? Ah. Bueno, bien, ahí bien. estamos viendo parte. ¿Qué es eso que estamos viendo que después vamos a analizar en profundidad? La declaración Néstor? del abogado Roberto Herrera, es el abogado del contador Víctor Manzanares, es el contador de la familia Kirchner, es uno de los arrepentidos en la causa Cuadernos. Fue a declarar como arrepentido llevado por ese señor, que luego fue propuesto como testigo de descargo por Carlos Stornelli, que es el mismo fiscal que le había tomado la declaración como arrepentido a Manzanares. ¿Stornelli dejó de ser fiscal hace cuánto? No, Nunca. sigue siendo fiscal. Ah, ¿sigue siendo fiscal? No, claro. Sí, claro. Ah, bueno. Sí, sí. ¿Qué tal, Pablo Ibáñez? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno. Muy bien. Se ríe. No, pensaba en lo de Candelaria, en el fondo, en las medidas económicas. Vamos a seguir hablando del año legislativo. Se viene una fecha importante para anticipar el año legislativo, que es cómo se conforman los bloques. Hay mucho ruido en la oposición sobre la conformación de los bloques, sobre todo en el radicalismo. Hubo una especie de cisma que habrá que ver si llega a manifestarse en diputados en una fractura de bloque, pero hubo discusiones y hubo reuniones en las últimas 48 horas encabezadas por Horacio Rodríguez Larreta, justamente para tratar de aplacar un poco este ímpetu que hay dentro del universo opositor. ¿Es una telenovela que nos interesa a pocos y a pocas o tiene un sentido político que trasciende? Tiene un sentido político. ¿Por qué? Primero porque lo hablamos el otro día armando el rompecabezas. Si vos tenés un bloque opositor y hay un sector que es muy duro, ese sector muy duro termina o ha terminado hasta ahora corriendo la posición de los que pueden ser más moderados. Entonces, Traccionan. un grupo muy chiquito. Doy un dato. La semana pasada se estuvo resolviendo quién iba a ser el presidente del bloque en la Cámara de Diputados del PRO. Sí. Cristian Ritondo tenía una cantidad importante de votos y había 5 diputados que querían que sea Gerardo Milman, que es un referente vinculado con Patricia Bullrich. ¿Qué pasó? Perdió la votación, pero ahí vos tenés un grupo muy chiquito que tiene una posición muy dura, que prácticamente no quiere negociar nada o hablar nada, y eso puede terminar o suele terminar empujando al resto de la posición del bloque. Lo que pienso es, si son minoría, ¿por qué no votar en disidencia, no? Dentro de un mismo bloque, en todo Porque caso. justamente la posición ahí es que los bloques, para mantenerse unidos, los bloques o los interbloques en general suelen tener una Tienen que posición. votar igual. No tienen que votar igual. Qué sé yo, recuerdo la sanción de la despenalización del aborto, Está bien, pero se esa dio es una ley libertad de muy acción. particular, Sí. digo, Por eso digo. esa y la ley de matrimonio Habi- igualitario creo son dos leyes en las que siempre se puede decir, bueno, se sale del tema bloque. Voy un poquito más lejos. Sí. Si vos mañana convocás a un diálogo político y se sienta Ritondo, que es del espacio de Horacio Rodríguez Larreta, tranquilamente puede ser Milman, que es de Patricia Bullrich, a decir que Ritondo es un traidor. Digo, en esos términos muchas veces está marcada la cancha. Esos matices que se han expresado muy fuertemente porque la oposición también está empezando a correr la carrera del 23. Sí, No claro. solo el oficialismo está corriendo la carrera del 23, sino también la oposición y cuánto puede jugar. ¿Y por qué es importante además esto? Porque diciembre va a ser un mes clave para la cuestión del Fondo Monetario Internacional, porque además se va a discutir el presupuesto. Y el programa plurianual. Exactamente. El presupuesto es la antesala del programa plurianual y el programa plurianual es En la como antesala del- es como la letra chica o el marco general del acuerdo con Claro. el fondo. Bueno, muy bien. Todos estos temas, y quiero agregar algo. Hoy es el Día Nacional del Teatro. Ya está Carlos Rottenberg para charlar con nosotros acerca de cómo fue este año después de lo más duro de las restricciones de la pandemia. Bueno, y con lo que está pasando en Europa también, qué cosas empiezan a prever. Dicho sea de paso, es más información. Hoy no lo vamos a charlar tanto, pero la Organización Mundial de la Salud hoy recomendó a personas mayores de 60 años no viajar en avión. Así está la cosa, digamos, ¿no? No hay que generar pánico igual, eso lo vienen diciendo desde el organismo Sí, nacional. bueno, pero No hay hay que que generar informar. pánico. No, hay que ir a vacunarse. Lo que venimos remarcando acá, hay que ir a vacunarse. Hay 7 millones de personas en la Argentina listas para recibir su segunda dosis y no están yendo. Vayan.
Bueno, nos vamos a ir al límite, vamos a Vamos. hablar de educación, insisto, a ver si podemos trascender las discusiones alrededor de la inversión, que no es poca cosa, pero hay mucho más para charlar. Pablo Imen está con nosotros, Silvina Birz. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, Buenas bien, noches. muy bien. Silvina tal? es secretaria de Educación del Ministerio de Educación de la Nación y Pablo es licenciado en Educación y además es secretario, secretario de Formación e Investigación del Centro Cultural de la Cooperación. Silvina, cuando estabas viendo esos números, cuando te enteraste de la evaluación de la UNESCO, ¿cuál fue tu primera reacción política, digamos? No, a ver, lo que primero evaluamos, primero fue desazón porque nadie quiere que le vaya mal al país, que le vaya mal a los chicos. Y bueno, la verdad es que provocó una profunda tristeza porque todos queríamos que nos vaya bien. Ahora, una vez leído los datos, la siguiente pregunta fue, bueno, por un lado, ¿qué pasó? Y por el otro lado, ¿cuáles son las políticas con las que vamos a salir adelante de de estos resultados tan poco felices? Entonces, en cuanto a las causas, obviamente nosotros vimos que hubo una tremenda desinversión, ustedes lo mostraron, entre el 2016 y el 2019, desde el Estado Nacional, que implicó una baja en los salarios docentes, mermó, digamos, la infraestructura, en fin, un montón de cuestiones que ustedes lo señalaron, bajo el presupuesto asignado a formación docente, y todo esto obviamente se vio reflejado en estos horribles resultados de las pruebas de UNESCO. Claro. Ahora, Silvina, mi pregunta es, ¿tiene que ver solamente con la poca inversión en educación? No, siempre los resultados de evaluaciones son multicausales. Ahora, cuando vos querés entender por qué en este periodo específicamente, porque las últimas pruebas habían sido del 2013 y estas del 2019, claramente la falta de inversión es uno de los motivos, un motivo importante por el cual, digamos, uno puede observar esta baja. Pero por supuesto, la UNESCO trabaja con factores asociados y muestran... ¿Cómo cuáles? Digamos, por ejemplo, digamos, el tiempo de clase. Tiempo de clase es otro de los factores asociados a, digamos, la merma en el rendimiento. Y por eso, desde el Ministerio de Educación, el ministro Jaime Persic, en el Consejo Federal, digamos, se aprobaron dos medidas. Se aprobó dos medidas. Por un lado, los 190 días de clase para el año que viene, y por el otro lado, un programa muy importante, Volvé a la Escuela, con un presupuesto de 5.000 millones, que se trabaja, digamos, en los que se trabajan con las provincias para volver a ingresar a los chicos que tuvieron desvinculación o baja vinculación durante la pandemia, y también para fortalecer los aprendizajes que se perdieron en pandemia, y entonces se propició, y esto está sucediendo en muchas provincias, que haya clases los sábados, que haya clases a contraturno. Ahora se inician las escuelas de verano, y en las escuelas de verano en todo el país, digamos, va a haber una parte del tiempo destinado a la recreación, la natación, los deportes y el arte, y otra parte a la recuperación de los aprendizajes de los chicos que necesitan o requieren una ayuda para poder dar las materias en marzo, para poder... De todas maneras, digamos, estos iniciar indicadores son mejor. de 2019, son prepandemia, digamos. Son prepandemia. Lo que pasa es que uno tiene que hacer un programa general. Y por supuesto, también como política del ministerio, el ministro ha decidido que el año que viene se va a implementar un programa muy importante, fortalecimiento de lengua y matemática, en donde se van a entregar libros a cada chico para fortalecer, digamos, la lectura y la matemática. Vos sabés que la UNESCO en el 2013, en las pruebas TERCE, muestra que la diferencia de puntaje entre los chicos que poseen libros y aquellos que no poseen libros es de casi 50 puntos. Silvina, antes de pasar a Pablo, que tiene una mirada crítica sobre estos métodos de evaluación, escuché un sector de la oposición decir que en realidad, bueno, esto reflejaba una caída que venía de toda la debacle educativa del kirchnerismo y que concretamente, más allá de que la inversión era mayor,
había que ver en qué se invertía y que el rasgo característico de las políticas educativas del kirchnerismo había sido introducir la política dentro de la escuela y de alguna manera adoctrinar, que la educación se había utilizado para adoctrinar políticamente en las escuelas durante todo ese periodo. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, creo que no amerita mucha respuesta porque lo que hacen es tratar de mezclar o de cambiar figuritas en un tema que amerita una seriedad específica. O sea, una cosa es el tema del adoctrinamiento, otra cosa es el resultado de los aprendizajes. Los aprendizajes que mide la UNESCO en lengua y matemática no tienen que ver con resultado. Y no tienen que ver con ninguna doctrina, tienen que ver con el aprendizaje de lengua y de matemática. Entonces, cuando fallan estos aprendizajes, me parece que lo que nos corresponde seriamente como sociedad es no tirar la pelota fuera de la cancha, asumir responsabilidades y diseñar políticas que nos permitan, digamos, una mejora, digamos, de los aprendizajes para todos los chicos del país. Me parece como básico, clave y central. No tratar de decir, pero esto, pero lo otro, sin ningún fundamento, además, porque no hay evidencia empírica contra la evidencia empírica de las pruebas UNESCO 2019. Pablo. Bueno, yo tengo una mirada más crítica. Detrás de los operativos de evaluación estandarizados como un fin en sí mismo hay una pedagogía, ¿no? ¿Qué presupone? ¿A qué llamás evaluación estandarizada? Bueno, son operativos con preguntas que se aplican de manera homogénea a universos diferentes. Entonces hay como un presupuesto según el cual, bueno, yo aplico determinadas preguntas y voy midiendo la eficacia de las respuestas, que es lo que mide la UNESCO, las pruebas PISA. Y eso, en verdad, implica centrar en un momento del proceso pedagógico una foto para la cual además no hay ni análisis de la complejidad del proceso de aprendizaje, ni acciones claras para ver qué se hace sobre eso. Digo, de hecho, este operativo fue el 2006, 2013, bueno, y en el medio, ¿cuáles son las propuestas para eso? Entonces, para mí hay dos cuestiones significativas. Primero, que los grandes pedagogos que todos reconocemos, ¿no? Simón Rodríguez, las hermanas Cosetini, Luis Iglesias, piensan en la educación no solamente en términos de qué cantidad de fórmulas de matemática aprende el chico y puede responder en un examen, sino cómo la educación lo prepara para la sociedad, para la vida, para el trabajo, para la democracia, que va mucho más allá de una serie de conocimientos que por supuesto hay que tomar. Claro que hay que aprender a leer, claro que hay que aprender matemática, pero la discusión es en el marco de qué proyecto educativo, cosa que vos formulaste al principio. Y lo segundo que quiero señalar es que esta lógica de la evaluación como un fin en sí mismo, que implica descomponer el aprendizaje, un pedazo arma el currículum, un pedazo dicta la clase, un pedazo evalúa, es que atrás de esto, además de una visión pedagógica que hay que discutir, hay un negocio. ¿Un negocio? Un negocio, porque en el caso de las pruebas PISA, atado a los rendimientos, hay venta de paquetes tecnológicos, hay venta de capacitación docente, hay venta de computadoras, alrededor de cómo formar buenos docentes para lograr buenos resultados. Ahora, el modelo chileno sí, me parece el más paradigmático. Se puede ver en la serie El Reemplazante, donde la labor del docente es preparar a los chicos para que den exámenes con resultados aceptables, ¿no? Ahora, de hecho lo debatíamos esto con Pablo antes del aire, ¿no? Cuando hablábamos de esto, él decía lo parecido a lo que vos mencionás. Y yo le decía, bueno, yo puedo entender eso en ciencias o en lengua, si es una pregunta de interpretación de texto o de análisis de un proceso evolutivo de una planta. Ahora, en matemáticas es medio 1 más 1 es 2. No hay mucha... Bueno, ¿O no? Nunca fui muy buena en matemática igual, pero nunca me la llevé, quiero aclarar, ¿eh? Nunca me llevé una materia, jamás. A ver, el pedagogo Ferrer y Guardia español te diría, bueno, hay que enseñar, la matemática está también teñida de ideología, por ejemplo, ¿no? Puedes decir, bueno, si yo enseño problemas de ganancia, estoy incluyendo una serie de valores sobre la matemática. Digo, me estoy metiendo en una profundidad, pero quiero decir, todas las ciencias, primero, ninguna ciencia es neutra. Segundo, todas las ciencias se desarrollan en disputas entre científicos de la misma disciplina. Y agrego algo más preocupante, si se quiere. Estamos en la cuarta revolución industrial, las ciencias se modifican radicalmente cada 4 años y un currículum tarda 20 años en cambiar. ¿A qué llamas currículum? A los conocimientos. A la currícula de las... A la currícula escolar. Educativa, entonces, sí. Alguien enseña matemática de algo que se discutió hace 15 años y la matemática es otra disciplina. Entonces, ahí hay un problema del sistema educativo de adecuar
lo que se enseña en el sistema educativo al desarrollo ¿Coincidís científico. con el macrismo, que el problema es la formación docente? No, en absoluto. No. Hay que pensar el modelo educativo. O sea, yo no quiero formar premios Nobel de matemática en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Quiero formar personas que sepan contar, que sepan razonar, que sepan participar, que sepan expresarse. El proceso pedagógico incluye la matemática, pero a mi juicio es mucho más rico. Claro. Invito a todos y a todas a recordar qué recuerdan de su experiencia escolar y cuánto de conocimientos que son externos, que te metieron en la cabeza y que te midieron en el examen, te los preguntaría, Luli, ¿qué te acordás vos de la escuela? No, yo me acordaba que aprendí a multiplicar con jalones, que no sé ni si siguen existiendo. Ajá. Y a mis viejos tuvieron que enseñarles cómo eran los jalones porque no me podían ayudar. Era todo un tema, creo que volaron después, ¿no? Los jalones. No, lo que es cierto, digamos así, volviendo a tu pregunta sobre la matemática, y me parece un poco que es lo que está también señalando Pablo, es que vos podés aprender y, digamos, trabajar en un proceso de enseñanza que implique la repetición, por ejemplo, un modelo de problema y repetís ese modelo y en realidad vos lo que hacés es cambiar una X por un dato, o podés enseñar a pensar matemáticamente. Y de lo que se trata la escolaridad es de enseñar a pensar en términos matemáticos. Por ejemplo, que alguien que lea un problema que no tiene todos los datos puede decir, este problema le faltan datos para poder resolverse, un problema que tenga datos de más, o entender qué operaciones hay que hacer para resolver un problema, y además también tiene que ver con temas de modelización matemática, porque, a ver, con la matemática hacemos puentes, hacemos casas, entonces, aprender, digamos, a través de, por ejemplo, algo que hace, digamos, universidades y chicos en la secundaria, que es la modelización, digamos, de una montaña rusa, y entonces aplicar los conocimientos de matemática para la creación de una montaña rusa, de un edificio, etcétera, te permite otro tipo de abordaje de estos contenidos. Lo mismo en lengua, aprender a leer es aprender a comprender lo que uno lee y no a decodificar. Claro. Y posiblemente, no sé, alguno recuerde de algún nene leyendo o de uno mismo y decodificaba, y cuando la maestra le preguntaba qué quiere decir lo no que sabía leíste, responder. no sabía Claro. responder, exactamente. Hoy Finocchiaro fue ministro de Educación de Mauricio Macri, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, En la era Finocchiaro. ciudad, Después en la ciudad de nacional. Buenos Aires y después nacional. Hoy dejó la esta provincia y definición. nación. Provincia Sí, y nación. ahí está. La cuestión de la decadencia del sistema educativo. En la Argentina tiene que exceder la chicana. Nosotros gobernamos 4 de los últimos 18 años y no tuvimos desinversión educativa, dice Alejandro Finocchiaro. ¿Pablo? No, bueno, que no hay que chicanear está bien. Me parece bien porque hay que discutir con argumentos, pero después hay datos de la realidad. Digo, yo en los datos de Nación claramente hubo desfinanciamiento, y en Ciudad, recuerdo que en el 2007 la legislatura votó el 28% del presupuesto para educación y en el 2019 el 17%. Y ese proceso fue permanente. O sea que hay un rasgo del PRO, que es una fuerza que tiene un carácter para mí extranacional, porque es un proyecto planetario, que tiene que ver con desfinanciar la educación, con imponer un modelo tecnocrático pedagógico y con impulsar la mercantilización educativa, ¿no? Silvina, hablando de esto, no puedo no preguntarte por el plan Conectar Igualdad, ¿no? Digo, una política que quizás era de largo plazo, si se quería ver, y tenía que ver con la tecnología, tenía que ver con la globalización incluso, ¿no? Porque era internet a través de una computadora, y fue uno de los planes que desapareció. Bueno, totalmente. Hay dos cosas, digamos. Bueno, yo fui directora ejecutiva de Conectar Igualdad muchos años, así que para mí fue un dolor enorme ver cómo se desmanteló Conectar Igualdad y cómo esto además generó consecuencias tremendas en pandemia, porque solo los estudiantes que accedían al mercado podían tener acceso a la educación sincrónica. Esto por un lado. Y por otro lado, la buena noticia. El ministro Jaime Persic ha tomado la decisión de reinstalar el programa Conectar Igualdad. Ya estamos trabajando fuertemente en la entrega de computadoras y hemos firmado, digamos, Educar ha firmado una licitación para la conectividad de 30.000 escuelas y la semana pasada estuvimos reunidos con ARSAT para lograr la conectividad de todas las escuelas del país. Bien. O sea, las computadoras van a estar acompañadas de conectividad, porque efectivamente, y sí
creo que hay un desafío enorme para que cualquier política se convierta, las buenas políticas, en políticas de Estado y nunca más se pueda desmantelar un programa como lo fue Conectar Igualdad. Néstor. Sí, yo observo que hay una discusión que por otra parte es apasionante respecto de un modelo educativo, ¿no? ¿Para qué se quiere la educación? Ahora, hay un problema anterior, es como si tomáramos una película y arrancáramos por acá y nos olvidáramos de toda esta parte de la película, porque hay una fortísima deserción escolar, más de la mitad de los chicos debajo de la línea de la pobreza, chicos que no pueden acceder y que cuando acceden a la escuela no comprenden gran parte de lo que entienden. ¿Por qué no se puede hacer que la educación pública tenga desde la etapa inicial una doble escolaridad, donde el chico llegue a las 8 de la mañana, desayune, tenga clase hasta el mediodía, almuerce, tenga educación física y idiomas a la tarde y se vaya merendado a su casa y llegue a su casa en una condición que le permita al día siguiente reinsertarse? Demanda una inversión en infraestructura muy grande, demanda además una movilidad social que permite prevenir enfermedades, es decir, es todo ganancia. ¿Por qué no se puede hacer? Pablo. Sí, yo le iba a dejar contestar a Silvina porque en verdad la primera respuesta es que hace falta un gran presupuesto. Lo segundo para decir, y hay que sacarlo de algún lado, y hay una discusión económica que se la dejo a las economistas, pero plata hay en Argentina. El tema es de dónde sale esa plata. Y después que no alcanza con las condiciones materiales, porque tiene que haber un proyecto pedagógico, un colectivo docente. Digo, algo que pasó con las sucesivas reformas en Argentina es que muy pocas veces se hicieron con los docentes, la mayoría sin los docentes y en muchos casos contra los docentes. Entonces hay un tema al que un día habrá que darle taller de, bueno, cómo comprometer. Digo, la CETERA es un sindicato de base con mucha gente que tiene un posicionamiento claro, es decir, hay que refundar la escuela pública, los docentes tenemos un papel que jugar y en eso me parece que hay un diálogo fuerte con el Estado hoy, no en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí en el Estado Nacional, para poder reconstruir un modelo educativo a lo que hay que sumarle, lo que vos planteás, pero no alcanza con las condiciones materiales. Silvina, ¿coincidís con el planteo de Néstor? Sí, coincido. ¿Se puede hacer? A ver, se está primero, la Ley Nacional de Educación del 2006, sancionada en el 2006, digamos, propone, digamos, marca la necesidad y marca el norte de ir hacia la jornada completa o extendida. Estamos trabajando en este momento, creo que sí, es un gran desafío que tenemos por delante, es una deuda pendiente y creo que es algo que, digamos, se puede hacer en el tiempo. En algunos lugares se puede hacer mejor que otros, por ejemplo, en el interior se puede hacer mejor que en los grandes centros urbanos porque uno tiene problemas de infraestructura. Digamos, en los grandes centros urbanos no hay terrenos, no hay lotes y demás. Ahora, tenemos que hacerlo. Y me parece que efectivamente el tiempo escolar es clave. Entonces, todo lo que sea extender el tiempo escolar, y es un desafío que estamos asumiendo y que estamos trabajando en el Ministerio de Educación fuertemente para extender la jornada escolar como condición necesaria para la mejora de los aprendizajes. Tenemos 30 segundos, Pablo, tenemos confianza de nuestra compartir radio, pero vos dijiste algo, que hay un negocio detrás de estos modos de evaluar. Más allá de la discusión de modelos, que me parece que es básica, que hay un negocio detrás de esta modalidad de evaluación estandarizada. ¿Nos explicás bien a qué se refiere y quiénes son los que ofrecen el negocio? El caso de las pruebas PISA, que han sido creadas por Pearson, que es una empresa multinacional, está acompañada de propuestas y ofertas de cursos de formación docente, de actualización y perfeccionamiento, de venta de paquetes tecnológicos y paquetes curriculares. Y con la pandemia, que se instala y se generaliza la educación virtual, esto se multiplica. Entonces, digo, acá tenemos un problema adicional, pero no quisiera ponerlo fuera del debate de qué proyecto pedagógico. Bien. Claro. Muchísimas gracias, Silvina y Pablo. Gracias a los dos por haber venido. Un placer. Recuerden que está Carlos Rottenberg, ella aquí en los estudios de Desiguales, para hablar de la temporada teatral que se viene, de la actividad que tiene que ver con la pandemia también, cómo la pasó el sector y demás. Y hoy el Día Nacional del Teatro, ¿no? Además, 30 de noviembre. Pero antes tenemos que ir con Pablo Ibáñez. Sí, señora.
Bueno, vamos a repasar un poco este mapa de la oposición intensa, complicada, tratando de encontrar un norte o por lo menos definir cuál es su mapa hacia adelante. Hoy fue un día particularmente movido porque hubo como una especie de guerra de comunicados. Hagamos una microhistoria. Dale. Ganó las elecciones Juntos por el Cambio a nivel nacional, aumenta su volumen de diputados nacionales, tiene un bloque de 116 y ahí nunca hubo un bloque uniforme, sino hubo lo que se conoce como un interbloque. Hay un bloque del PRO, un bloque de Elisa Carrió, hay un bloque de la UCR, hablando de los tres principales sectores. Te pregunto, Pablo, para comparar, ¿el Frente de Todos sí es un El bloque Frente de Todos unificado? es un bloque único Ok. que se llama Frente de Todos y todos No forman está el movimiento parte Evita ahí de ese- adentro, no está la No es que hay un Cámpora. bloque de la Cámpora, otro del Evita, otro del PJ de los gobernadores. Es todo un mismo Bien. bloque. Lo otro son varios bloques que conviven en un interbloque. Por lo tanto, ahí empieza a generarse un ruido porque después tienen que elegir un presidente de interbloque. Claro. Ahora, ¿qué ocurrió? Dentro del radicalismo, que tiene 43 diputados, se generó la discusión quién iba a presidir el bloque de los diputados. Históricamente lo hizo Mario Negri hace mucho tiempo, pero apareció un sector que tiene como referente a Martín Lustó, que no es diputado, pero es senador, pero tiene algunos diputados, que quiere que eso cambie. Y hoy hubo una guerra de comunicados, Negri diciendo yo tengo 27 votos a favor, el sector de Lustó diciendo hay 15 diputados que quieren un movimiento, hay un universo ahí de un grupito que de alguna manera se considera neutral, pero se pone esto sobre la mesa. Vos me dirás, como me planteas, Sí. parece una cuestión muy microscópica de la política, pero se está definiendo Sí, también... o más de personalismos, pero vos decís que Pero no. se está definiendo un poco cuál va a ser el tono de los referentes opositores, porque el ser jefe de bloque no es un título nobiliario. De última es el referente de ese bloque que se sienta con los presidentes de los otros bloques a definir cuál es la Claro. agenda legislativa, establece el diálogo permanente en el funcionamiento del Congreso. Entonces no es lo mismo que haya un jefe de bloque que sea muy duro en las negociaciones o en las posiciones con el oficialismo u otro que tenga una actitud mucho más proactiva respecto al diálogo. Ahí se está estableciendo la discusión y de alguna manera también se está peleando lo que viene. Claro, Se está ¿cuál es la peleando lo fecha que viene. límite para estas definiciones? El 10 de diciembre cambian las autoridades, el 7 de diciembre está lo que se conoce como sesión preparatoria, donde se reeligen las autoridades de la Cámara y se reeligen las autoridades justamente de los bloques, que es lo que va a estar administrando más adelante la relación en un Congreso que además... Va a tener No va a muchas haber- cosas no. que votar. Claro, porque el año que viene no va a haber elecciones, pero va a tener muchas cosas para votar, posiblemente ya va a haber sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre Sí. y ya anticipó hoy Alberto Fernández que va a convocar a sesiones extraordinarias porque seguramente si todo ¿Durante marca, enero? por ahí Cande me va a ir sumando la información que yo tengo, que hay como una hoja de ruta que va a hacer que posiblemente haya una firma de un acuerdo Sí. o se avance con la hoja de ruta del Fondo Monetario y en enero o en febrero haya que estar justamente en sesiones. ¿Qué es lo ¿Cande? primero que viene, Cande, en esa hoja de ruta? Sí, lo que se decía hoy después de la reunión del Gabinete Económico era, por un lado, traer cierta calma de que se va a hacer el pago al Fondo Monetario Internacional, traer cierta calma a los mercados, ¿no? Un poco en el tono Sí. de lo que decías vos. Bueno, traer cierta calma de que ese pago se va a hacer. ¿Qué y pago eso, es cuando cae? El 22 de diciembre es el Bien. pago de casi 1.900 millones de dólares. Es un pago muy importante en el contexto de las reservas internacionales que tiene el Banco Central. Pero bueno, trae un poco de oxígeno, es decir, pareciera que no va a ser acordado, o por lo menos no pareciera antes de esa fecha. De todas maneras, hay que ver cómo sigue el recorrido, no solo con la presentación, sino qué apoyo va a tener o no de la oposición, que era lo que charlábamos el domingo. Y ahí está, depende qué metas haya y Sí, qué tengo una objetivos pregunta, tenga. perdón, Sí. tengo una pregunta muy puntual, porque si creemos que efectivamente el Fondo Monetario solo presta plata y quiere que se la devuelva, me parece que estamos obviando... No, no es un banco, es un organismo multilateral. Claro, estamos obviando la historia de condicionamiento político del desarrollo de, por lo menos de la Argentina y de los países de la región. Si efectivamente el acuerdo es lo más heterodoxo que se pueda con el Fondo Monetario, habría que ver, digamos. La oposición que quiere otro modelo económico más afín a los ajustes que el Fondo Monetario plantea, ¿acompañaría ese acuerdo? Pongámosle No, heterodoxo. la impresión es que no Se hay... entiende la pregunta, sí, ¿no? La Sí, impresión claro. es que no hay forma de que la oposición, casi que si la oposición se opone a un acuerdo, le sirve en bandeja al gobierno un argumento para
definir que la oposición Claro. tiene una actitud. Tomaron el Tomó préstamo la deuda y ahora no aceptan y no renegociar. acepta ningún plan. Sí. Además, digamos, a lo sumo sería que haya una posición de izquierda que diga, no, el plan es demasiado ajustador. Claro. Lo que pasa Claro, es que lo pero que no vos creo que digamos, venga esa postura desde... Claro. Claro. Sí puede haber una discusión que Sí. es interesante, A que ver. tiene que ver con la velocidad. Una discusión que todavía, siempre hablando de situaciones en proceso, que hay una discusión que tiene que ver, hay un proceso que tiene que ver con el equilibrio fiscal. Si ese equilibrio fiscal requiere 2, 3, 4 o 5 años, que posiblemente alguien de la oposición diga no, acelera el equilibrio fiscal porque eso implicaría que en todo Claro. caso el gobierno vigente empiece antes con lo que uno puede definir como ajuste. Claro, Bueno, mejor claro. menos Y el gobierno años. diga, no, yo quiero mayor tiempo de gracia. Sí. La heterodoxia que vos decís, Sí. no hay posibilidad de que sea de más de 10 años el acuerdo, Sí. y todo está hablando de 4 años de tiempo de gracia, pero la discusión todavía está la previsión o la escala, la escalerita para ver el déficit permitido de año a año, que eso va a estar pautado justamente en el y acuerdo que de fondo. llevándolo a hechos concretos tiene que ver con lo que hablábamos recién, tiene que ver con, bueno, cuánto presupuesto vas a tener para los siguientes años. Yo hoy hablaba con gente de los mercados y lo que me decían es esto, más allá del acuerdo, queremos ¿Gente ver de cuál los es el mercados acuerdo. tiene nombre propio? Sí, tienen nombre propio. sea, cuando Si decimos- no les gustan Pará, Pará, a son mí sus me- fuentes, Caruso. Te estás pidiendo la estoy fuente pidiendo en vivo. fuente, estoy queriendo saber Yo si quiero que mercado te es un imagines, ente. yo o hay soy gente joven, que se pero llama- tengo una Mercado, agenda señor a Mercado. papel. No, y hoy me puse a hablar con gente de la Bolsa de Buenos Aires y de la Bolsa de Rosario, que Sí. es una bolsa muy importante por el ROFEX. Y lo que decían es que hay mucha cautela. ¿En qué sentido? Bueno, sí, la carta de Cristina parece ser un sí o un sí condicionado, pero de todas maneras hay mucho énfasis en la parte social. Entonces quieren ver justamente, bueno, ¿cuándo se va a llegar a ese equilibrio fiscal? Claro. ¿Cuándo va a ser? ¿En 2 años? ¿En 4? Queremos ver más compromisos reales. Queremos ver el presupuesto de 2022, queremos ver el recorte de subsidios, queremos esa planificación y ese Bueno, plan no económico. gobiernan, ¿no? Uno Que yo creería... sepa, No. esa gente no va a elecciones Por- como va quienes no. hoy gobiernan el país. La ibas a discusión- la ibas a hacer discusión- un planteo, perdón. No, además, Néstor. el recorte de subsidios tampoco es taxativo, ¿no? Porque hubo un recorte de subsidios, la financiación de pasaje al exterior y pusieron el grito en el cielo. Entonces, el recorte de subsidios tampoco es tan aplaudido en todos los aspectos. Depende, hubo quienes dijeron, bueno, estos son el tipo de medidas que justamente pide el Fondo Monetario. El Fondo Monetario pide equilibrio fiscal y fortaleza en las reservas internacionales. No importa Esto, cómo. claro, ellos, digo, depende de qué parte del mercado, siempre hay partes más radicalizadas y menos radicalizadas. Sí. Yo hoy hablaba y me reía porque era como, no hay una posición común. Claro. Digo, piensan cosas distintas, pero lo que reinaba era esta idea de cautela. Por eso son los mercados. En este y esta escenario- idea de que sí, las acciones, los activos argentinos están en el piso, digo, no solo por el riesgo país, sino en el valor de esa acción está por el piso Perdón, ¿qué lectura política tiene eso, Cande? y que están esperando medidas más concretas para poder ir Bien. a subir al bull market, como se dice, a este ascenso por más de 6 meses. Bueno, Bueno. yo propongo un álbum de figuritas como los campeones del No, 86. no, Caruso. Con los nombres propios de los mercados, de los Podemos grupos hablar de los dominantes. fondos. Hay que Claro. conocer a esa gente. Claro, pero eso no tienen nombre y apellido, tienen marca. Claro, hablemos de Bueno. los fondos. Hablemos de los fondos. Hay que hacer una tanda, pero al regreso ya está, y lo van a ver ahora, Carlos Rottenberg sentado en nuestro living para dialogar con él. Volvemos en minutos. Bueno, seguimos en vivo, ¿eh? Estábamos ya charlando con Carlos Sí. Rottenberg, que ustedes lo estaban viendo hace un rato. Gracias, Carlos, por haber venido, ¿eh? Con tu niño, además, que está ahí detrás de cámara. Abrazo para Nico. Ahí está. Carlos, se viene una temporada a la que titulaste Temporada Necesaria. ¿Por qué? Primero porque hace muchos años a la temporada de Mar del Plata le pongo un título. Hace años de esto. Es mi temporada consecutiva número 44 allá, de los 46 que llevo, de los 46 años que tengo trabajando en esta rama del espectáculo en Buenos Aires. Y me parece necesaria porque hay ganas, porque quedan fuerzas y porque sobra necesidad. O sea, venimos de lo que conocemos, donde al mundo del espectáculo lo atravesó en el mundo. Es concreto eso. Conocemos a nuestros colegas de todas lo que tiene que ver con artes escénicas, teatro y música de otros países, y Argentina no podía ser la excepción, obviamente.
un año 2020 prácticamente cerrado, perdido desde el principio, por caer en marzo esto que es, digamos, atravesó el momento más fuerte de la actividad nuestra del año pasado. Trabajamos mucho paralelamente en todo lo que tuvo que ver con las autoridades en la confección de protocolos. Tuvimos muy en claro el año pasado que priorizábamos lo sanitario, lo dijimos siempre, no apuramos los tiempos, al contrario, sorprendió no solamente en Argentina, sino lo han publicado medios de otros países del mundo, un cartel gigantesco que colocamos en la Avenida Corrientes de Buenos Aires, arteria emblema de la cultura del teatro en este país, que decía: bajemos el telón para cuidarnos, habrá tiempo para volver al teatro. Y yo creo que en este final del 2021 estamos cosechando de alguna manera el crédito de parte de las audiencias, justamente por habernos mantenido priorizando lo que había que priorizar en ese momento. Aún así, uno imagina que va a ser una emoción volver al aforo completo, volver a lo que significa simbólicamente una temporada. ¿Quedó mucha gente, mucha sala en el camino? Sobre todo en el circuito independiente. Como en todo, el eslabón más débil lo siente más. Claro. Es muy concreto. O sea, no desapareció ninguna sala de la Avenida Corrientes. O sea, esto es así. O sea, tiremos las cartas sobre la mesa. O sea, aquí hay 3 circuitos en el mundo. Uno es el circuito público, sostenido por el Estado. Otro es el circuito independiente. Y otro es el circuito comercial, llamémosle. A mí me gusta así profesional, o el tema pero se llama comercial. El circuito independiente goza de un prestigio, el argentino, porque es por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que tiene más espacios independientes de todo el mundo. O sea, ni siquiera las capitales emblemáticas de los musicales, como pueden ser Londres o Nueva York, tienen el movimiento independiente que tiene Argentina toda y Buenos Aires en particular. Claro. Y por otro lado, porque somos el único país del mundo que tiene más espacios escénicos en el territorio del país que pantallas de cine. Entonces quiere decir que... ¿Eso no pasa en ningún otro lugar del mundo? No, en cantidad, sí. El cine tiene muchas más pantallas que espacios escénicos. Y en Argentina no. En Argentina no. Estamos justamente en la televisión pública que llega a cualquier lugar de Argentina, cualquier lugar del territorio, saben que por más pequeño que sea, ni siquiera la ciudad, el pueblo, tienen o un grupo de teatro independiente, o una sociedad de fomento donde se hace teatro, o una sociedad italiana, o una sociedad española, o una, no sé, biblioteca de fomento, o un teatro privado, o un teatro público, o sea, o un grupo de teatro independiente hay en todo el país. Claro. Entonces, nosotros estamos transmitiendo desde Buenos Aires, pero en realidad conocemos en ADET, que es la cámara que represento de teatro y música, tenemos bien estudiado, desde arriba hasta abajo de Argentina, dónde están los lugares de se desarrolla todo esto. Carlos, ¿qué opinás sobre la posibilidad de que haya un pasaporte o un... no me acuerdo cómo le dicen ahora, tiene otro nombre. Se está haciendo pase sanitario. Pase sanitario, para chequear que la gente que entra a la sala esté vacunada y demás. En realidad, quiero aclarar que ahí hay un confundimiento sobre cuáles son los espectáculos, cuál es el alcance. En principio estamos hablando, por lo que nos dicen las autoridades, como pasa en el mundo, de eventos masivos. O sea, hay una diferenciación entre lo que es evento masivo a entrar a comer a un restaurante. O a una sala de cine pequeña o a un teatro hasta un aforo determinado. Hasta ahora, por lo que tenemos entendido nosotros y por lo que hablamos con las autoridades, se está pergeñando esto para espectáculos que sean más multitudinarios. Sobre todo porque el protocolo, que ya lleva varios meses en funciones, estamos al 100% del aforo ya hace tiempo. Recordemos que las obras de teatro son siempre con la gente con el barbijo colocado, ¿no? Por supuesto, no solamente con el barbijo Y colocado. diseñaron ustedes, trabajaron muy a conciencia en los protocolos. Por eso digo que no ha habido casos. Y además, donde hubiese habido, no se enteró la audiencia, porque nosotros directamente levantamos el espectáculo. O sea, nosotros estamos haciendo testeos al personal de las salas y a los equipos, a los elencos, todo lo artístico permanentemente. Lo que pasa es, claro, cuando se dio algún caso, algunos tomó estado público, otros no, directamente cerramos ese espectáculo 14 días esperando que pase el periodo. Claro. O sea, por eso digo que yo lo resumo de esta manera. Hasta el 13 de noviembre del año pasado yo tampoco entraba al teatro. O sea, no me hacía falta decirle que no entre el espectador si yo tampoco iba. Desde el momento que se cumplió lo que el protocolo exige, que ahora está de alguna manera más laxo en relación a lo que era antes, pero sí hay normas, como bien decís, del barbijo, que llegó para quedarse un largo tiempo. Claro. Sí. ¿Te preocupa lo que está pasando en Europa o cómo lo están evaluando? Como todos. O sea, pero no nos preocupa por la actividad nuestra en particular, nos preocupa como ciudadanos, nos preocupa
sobre todo si tenés a alguien cercano que pensaba viajar y empezás, quédate acá. A reevaluar, sí. Para evaluar. Ahora, a mí lo que me tranquiliza mucho desde siempre es creer en la ciencia, es creer en los médicos, es creer... El otro día decía, cuando se hablaba de la vacunación, ¿no? Después de la campaña feroz en contra de la primer, digamos, yo dije el otro día en un programa de televisión que el límite para mí del negocio de la grieta, porque así lo llamo, el negocio de la grieta, se tocó cuando se metió con la salud. Y recién ustedes comentaban que me acompaña Nico, que de mis 3 hijos tiene 5 años, y no sabés con qué... Está vacunado, Nico, ¿no? Sí, con las 2. Pero con qué sensación horrible como padre iba a darle la primera, donde por un lado sabía que tenía que vacunarlo, tenía conciencia de eso y mientras tanto tenía una segunda campaña. La primera fue con las vacunas para mayores, estoy hablando del verano. Y ahora de nuevo cuando empezó esto de, no, pero... Te pasó parecido, ¿no? Sí. Pero, viste esta cosa de, más allá que es cierto que la doctora Bisotti dijo que los 500.000 eran vacunados y en realidad lo que quiso decir es que estaba autorizada la vacuna y se habían fabricado para los chicos. Pero aún así China. los llevaste a vacunar, Carlos. Pero, por supuesto. Sí, pero esa convivencia, esa sensación te da sentido de la eficacia de esa segunda campaña. Por supuesto. Es horrible. Por supuesto, es horrible. O sea, en mí no hizo mella. Campaña antivacunas, pero eso quise por decir. supuesto, en mí no hizo mella. Pero igualmente, la segunda dosis se la di mucho más tranquilo porque ya había pasado un periodo donde ya empezaban incluso aquellos que decían a vacunar a sus chicos. Claro. Resulta que si no lo hacemos, no lo hacemos, y si lo hacemos incluso antes que los chinos, que lo habían aprobado en junio y terminaron vacunando 3 semanas después que nosotros, y pese a que un organismo como el ANMAT lo había aprobado, más allá que si lo aprobó 10 minutos antes, todas cosas semánticas. La verdad, lo mío es más sencillo. Llamo al pediatra, como lo hice siempre, y el pediatra me indica, no voy a seguir No, mirá si para la vacuna voy a depender de los medios. Sí, claro. No, O sea, no. sí, yo prefiero depender del pediatra. No, Que cada uno haga excepto lo que que quiera. un médico sensato y confiable en los Sí, medios. salvo que sea un médico mediático, entonces Sí, no lo pero llamo tampoco. Incluso también se metió en la Sociedad de Pediatría. Jugó un rol ahí que después tuvo que desdecirse. La Seguro, verdad que pero- fue muy complejo eso, pero por suerte me parece que se superó. Sí, pero también ahí el comunicado tampoco era del todo grave. Era cómo lo tomás y qué entre línea tomás del comunicado. Como Pero para- bueno, la grieta se metió. Pero el negocio de la grieta. El negocio de No la es- grieta. No es la grieta. Carlos, pienso en lo que es el aspecto económico, ¿no? Una inflación muy alta y vos siempre haces una comparación entre el valor de la entrada y los cafés, el estacionamiento. ¿Esa cuenta con la inflación te sigue dando? No, pero nos pasa una cosa, por eso es crisis. Crisis es justamente no cuando, para mí que no soy economista, yo la defino que cuando alguien se lleva lo del otro, no es crisis, es que está mal repartido. En cambio, cuando el que tiene que pagar le resulta muy caro y el que tiene que cobrar es insuficiente, eso es crisis. Porque ahí no es que alguien se la está llevando, sino que están chocando los planetas. Lo que nos está pasando es eso, en muchos órdenes, también en nuestra actividad, donde nosotros hacemos esa comparativa, perdimos contra otros insumos, contra otros productos, pero por otro lado sabemos que cuando una persona se acerca a una ventanilla y tiene que pagar la entrada es cara. Entonces es un delicado equilibrio sobre cómo haces para seguir en época de crisis ante un producto que en definitiva, por más que nosotros le demos la importancia que tiene, no es de primera necesidad para la mayoría de la ciudadanía. O sea, después podemos debatir qué es la cultura, todo lo que vos quieras, pero cuando hay insatisfechas demandas primarias, la verdad que ir al teatro para un gran sector no deja de ser un lujo y no todo el mundo puede pagarlo. Eso es una cuestión real y no puedo cambiar el marketing porque yo sea empresario de teatro y decirte que ir al teatro te va a hacer bien, aunque lo crea, pero hay otras cosas prioritarias. ¿Cuál es lo último, tu principal indicador para saber cómo va a venir la temporada de verano? El principal indicador te diría que es cuando por año 44 dije el 25 de diciembre tome la ruta 2, parar en Dolores y sacar la misma foto a mitad de ruta haciendo un cálculo de 5, 3, 2 y 1 minuto, cuántos coches pasan para la costa. Mira. Si más o menos después lo llevas todos los años con el mismo correlato, termina dándote más o menos lo que pasó en la temporada. De hecho, tengo un video que no es para exhibir, enviado a 2 o 3 amigos el último 25 de diciembre, plena pandemia,
también en la estación de servicio de Dolores, donde le decía en el audio, esta temporada acaba de fracasar. Wow. Fíjense que en 5 minutos pasaron 2 autos para la costa, 4 autos de regreso. Claro. No hay nada que hablar. Carlos, gracias por haber Que sea una venido. buena temporada, Carlos. Por favor. Ya había estado en Desiguales, Carlos, ¿no? No, ¿O me equivoco? no había venido. Bueno, Vos estás ojalá haciendo vuelva unos líos pronto. con los invitados. Sí, no digo más nada, chao. Cada vez que viene alguien le dice Sí. primera vez, no, ya vine. ¿Qué va a ser? Gracias, Nico. Ojalá haya pasado Gracias, bien. Carlos. Muchas Chao, gracias. Carlos. Vamos en busca del señor Néstor Espósito, que nos está esperando parado aquí en nuestra pantalla. Néstor, con el video de este abogado, Roberto Herrera, que nos decías era o es, no sé, el abogado del contador Manzanares. Es todavía. Es. Son 2 los videos. Vamos a poner brevemente en contexto de qué estamos hablando. Cuando arrancó la causa D'Alessio, fue la primera causa de espionaje ilegal en la Argentina. Cuando arrancó la causa D'Alessio, la primera imagen que se vio fue una reunión del falso abogado Marcelo D'Alessio en el balneario CR de Pinamar con el fiscal Carlos Stornelli. En esa reunión, lo que le hicieron creer a un empresario agropecuario, que era el que iba a ser la víctima de D'Alessio, le hicieron creer que ahí habían pautado un pago de $300.000 para el fiscal Stornelli para que lo despegaran de una causa de corrupción. Nada de esto era real, nada de esto se había pautado, por lo menos no en esos términos. Pero quedó la sospecha por la relación de D'Alessio con un fiscal de la Nación, al cual además le llevaba todo el tiempo algunos testigos para que declararan en causas importantes, la principal de ellas la importación del gas natural licuado. ¿Qué es lo que hizo el fiscal Stornelli? Dijo, no, pará. Ahora te voy a traer a los testigos que te van a demostrar que eso que dice D'Alessio que pasó, no pasó nunca. Y el primero de ellos fue el administrador del balneario CR, uno de los balnearios más conocidos Ahí de está. Pinamar. Está atrás Es tuyo. este señor. Sergio Fernández. Se llama Sergio Fernández y escuchá lo que dice. A ver. De estas 2 personas que vos observaste, ¿cuándo me lo comentaste a mí? Una charla que tuvimos en la playa, que recordamos el día ese, y yo justo te dije, che, mirá, un año después fue, creo, sí, al año siguiente, que te dije, mirá, vi a esta persona así, en actitud rara, porque el calor que hacía, a ese horario, por lo general tenemos gente de control, pero siempre vienen cerca del mediodía, no sé, lo que es en municipalidad y demás, pero estaban vestidos, jeans, zapatos, camisa como rayada, y los dos iguales. Entonces me llamó la atención y justo a la entrada del balneario, que por lo general, si se presentan, enseguida van o a la parte del restaurante o a la parte de donde tienen que controlar, ¿no? Bueno, recordemos, esto es material exclusivo Sí. que consiguió nuestro compañero Néstor Espósito. ¿Sabés Explícanos qué está diciendo ¿Sabés acá. qué está contando? Lo que dice el fiscal Carlos Stornelli es que le hicieron una cama, que le tendieron una trampa, que D'Alessio fue ahí porque él era parte de una operación para hacer caer la causa Cuadernos, y que se reunió con Stornelli para hacerle pisar el palito, y que para eso llevó a 2 personas que lo estaban fotografiando y filmando de una mesa. De esas 2 personas es de la que está hablando el titular del balneario CR. ¿Que ratifica lo que dice Stornelli? Que ratifica lo que dice Stornelli. De hecho, fue un testigo propuesto por Stornelli. Stornelli. Es más, Stornelli lo llevó y fue el que la voz Sí. la otra voz que escuchabas que estaba preguntando. Ahora, más allá de eso, para probar que existía un complot, llevó a este señor, propuso como testigo al abogado Roberto Herrera. Prestar atención porque es el abogado del contador de la familia Kirchner. Es el que dice concretamente que el contador Víctor Manzanares se arrepintió y fue él quien lo llevó a declarar como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli. Escuchán lo que dice el abogado de Víctor Manzanares, preguntado por el fiscal Carlos Stornelli en el juzgado de Dolores. Doctor, ese día 4 de enero, cuando usted estuvo en 4 de febrero. cuando usted estuvo en la fiscalía, ¿comentamos, usted comentó o yo le comenté algo relativo a las personas que estaban afuera o a lo que había sucedido afuera? No. ¿Hablamos sobre la persona de Marcelo D'Alessio? No. Hablamos de Manzanares. Simplemente yo me acuerdo que fui a preguntarle si estaba el oficio, usted se lo preguntó al secretario, que me trajo la copia, para que yo pueda ir al TOF para ver si habían mandado el oficio pertinente para que lo puedan trasladar a Manzanares, nada más. Me acuerdo la fecha puntualmente,
porque fue una fecha importante para esa causa, para lo que nosotros defendíamos a Manzanares. ¿Usted puede aportar al tribunal los diálogos que tiene con este periodista y con D'Alessio y esas fotografías o videos que usted recibió? Sí. ¿Qué significa esto, Néstor? Lo que está contando aquí es que esta es la segunda parte de lo que Stornelli considera que es la trampa que le hicieron. Eso que está contando pasó en las puertas de su despacho en Comodoro Pi. Y D'Alessio ese día había llevado a otro arrepentido, a lo mejor le suena el nombre, Bruce Adobat, le decían el arrepentido de PDVSA, a declarar a la fiscalía de Stornelli. Y cuando llegaron en la puerta, también empezaron a filmar todo el movimiento en el que estaba Marcelo D'Alessio. Esta es la prueba que el fiscal Stornelli le llevó al juzgado de Dolores para decir que él no es victimario, sino que fue víctima de una trampa y que Marcelo D'Alessio en realidad formó parte de una trampa que le hizo el kirchnerismo para hacer caer la causa Cuadernos. El fiscal Stornelli pregunta por qué se autodefiende, ¿no? Sí, claro. Pregunta. No es habitual por eso digo. ver a un fiscal que se traslade 200 kilómetros para hacer una pregunta a un testigo. Sin embargo, esto que acabas de ver es lo que pasó en Dolores. Bueno, muy bien, nos estamos despidiendo. Hasta hoy llegó Desiguales, mañana nos reencontramos a las 9 de la noche con mucha más información que nos quedó pendiente. Quédense para jugar con Roberto Funes en la televisión pública. Mañana nos volvemos a encontrar, que tengan buena noche de martes.